buenas tardes, mi nombre es Eduardo Pesantes y comenzamos con el noticiero ITV. Continuamos con las noticias. Encuestadoras indagan sobre presidenciales de 2017. Más del 60% aún no deciden por quién votar. Precandidatos son parte de sondeo. Apoyo a Alianza País varían según la oposición presidenciable. Al menos el 63% de personas consultadas por dos firmas encuestadoras no saben aún por quién votar. A 6 meses y medio de las elecciones para elegir el nuevo presidente, Datos y Perfiles Opinión levantaron por separado mediciones sobre la intención de voto y obtuvieron que indecisión todavía predomina. Hace datos, el 63% de las personas no han decidido por quién votar, y Perfiles de Opinión, el 67.2%, tampoco lo saben. La primera empresa registró un aumento en esta opinión en comparación a su anterior medición. La segunda obtuvo una mayor negatividad en Cuenca en relación a las otras dos ciudades donde encuestaron. Las agrupaciones políticas han indicado que entre septiembre y octubre del próximo definirán sus candidatos. Los comicios serán el 19 de febrero de 2017. Continuamos con deportes. Cálido recibimiento a los guerreros de Zagualquí tras su gesta. Independiente festeja su honra de mayor gloria. Subcampeón de la Copa Libertadores celebró su campaña inolvidable entre los júbilos de seguidores. Dice: se demostró que no fue una de las casualidades llegar hasta estas instancias finales. Pese a la juventud, se puso carácter y personalidad. Somos el más joven de la Copa. Fuimos madurando y creciendo. Dice: Independiente del Valle no ganó la Copa Libertadores, pero su caminar sorprendente en este campeonato y su gesto solidario al donar cerca de $1 millón a los damnificados del terremoto hicieron. Continuamos con cultura. Se recreó parte de la vida y trabajo del folclorista, historia y costumbre de obra de Guido Garay. Guido amó mucho el país. El grupo de teatro del SPOL está abierto a las invitaciones para llevar la obra de Guido Garay a cualquier institución. El grupo de teatro de la Escuela Superior Politécnica del SPOL montó homenaje. Las luces se apagaron. De pronto, unos estudiantes politécnicos encendieron una máquina misteriosa. Se trataba de una máquina del tiempo. Sonidos de películas de ciencia ficción se mezclaron con el ambiente frío que se percibía en la noche del lunes pasado, y la expectativa crecía en el público porque parecía, por esos sonidos, que se avecinaba una tormenta. ¡Mira! ¡Ve!, dijeron sorprendidos los espectadores de la obra, porque la máquina salió un personaje delgado de tez blanca y nariz aguileña. Se presentó: yo soy Guido Garay, dijo. Era el folclorista y músico y cantante de óperas y operetas. Con esta presentación cobró vida la imagen del singular sujeto de teatro educado. Así lo interpretó el actor del grupo teatral de la Escuela Superior Politécnica Litoral SPOL, Cristian Uribe, en la obra titulada Guido Garay, de Johnny Shapiro. Eso ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo en un siguiente programa a la misma hora.